y que lucha fuerte por el matrimonio igualitario, así que estamos en sintonía con las luchas actuales que está viviendo la sociedad cubana. Y originalmente lo íbamos a hacer en otras instituciones, pero nos fallaron por la cuestión del coronavirus. Mañana pasa un ciclón por acá, mañana domingo, lunes, esperamos que no sea tan fuerte. Entonces, la idea de este curso es transmitir una historia del siglo XX cubano, la historia no contada, al menos en Cuba, del siglo XX cubano, que no haya sido filtrada por los libros de historia, digamos, docentes, y también un poco por la cortedad de la censura. Entonces, esta primera charla va a empezar desde 1902, que es cuando se constituye la República Neocolonial, hasta el Machadato, hasta la dictadura de Machado, la primera etapa, hasta 1929. Vamos a terminar con el asesinato de Julio Antonio Omeya. Primero, debiéramos empezar preguntándonos qué es el siglo XX. El siglo XX, que no empieza en 1902 para nosotros los historiadores, sino en 1917 para algunos y para Erich Hobsbawm en 1914. ¿Por qué en 1914 y por qué en 1917? Erich Hobsbawm va a llevar el siglo XX hasta 1991, porque vamos a estar viendo la confrontación en realidad de dos grandes proyectos políticos, el capitalismo, por una parte, tratando de mantenerse, el ancien régime, y la revolución socialista, los intentos de la clase trabajadora para crear un nuevo sistema social y que va a tratar de mantenerse hasta 1991, aunque acá en la transmisión hay camaradas que dicen que la Unión Soviética en realidad era capitalismo de Estado, que el resto de las llamadas democracias populares, China, incluso Cuba fue capitalismo de Estado en determinadas fases, pero bueno, eso será ya otro punto a debatir. Yo difiero en la visión de Hobsbawm, que dice que el siglo XX empieza en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Yo entiendo que la Primera Guerra Mundial constituyó el prólogo al siglo XX, porque todavía en 1914 no se está dando un enfrentamiento de dos sistemas políticos, de dos ideas, sino hasta 1917 lo que vamos a estar asistiendo es a la primera guerra, o a una gran guerra imperialista, la primera Lenin, y se puede situar perfectamente, fue la guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898, que ahí sí vemos el confrontamiento de dos visiones de un capitalismo imperialista, como es el de Estados Unidos, que en realidad mayoritariamente nunca pretendió convertirnos en un Estado 51, porque Estados Unidos pensaba el capitalismo de una manera pragmática, le costábamos mucho mantenernos, le costaba mucho políticamente, no es lo mismo, no va a ser igual con Puerto Rico. Cuando ellos desembarquen en Puerto Rico no hay un ejército libertador como el nuestro, no hay un gobierno constituido como el nuestro, y lo mismo va a suceder con Filipinas, le va a costar trabajo asimilarnos, y el pragmatismo del capitalismo estadounidense decide constituir la mejor variante del neocolonialismo y crear una república tutelada por ellos. Eso contrasta completamente con la política del gobierno de España en aquel momento, dirigido por Cánovas del Castillo, que tuvo como consigna hasta el último hombre y la última peseta. Los Estados Unidos no lo van a ver así, van a tratar de desembarcar por una cuestión de negocio, por tratar de ganar dinero. El reino de España, la monarquía española, está obcecada en mantener una joya de la corona, que lo que le está dando es pérdida. Estados Unidos está tratando de buscar. Por eso mismo es que ahora la postura de Estados Unidos con Cuba, ¿por qué Biden no levanta las medidas de Donald Trump? Porque está apostando a que en la crisis que estamos viviendo en 2021 se caiga el gobierno cubano. Cuando no caiga el gobierno cubano, yo calculo que para el 22-23 empezarán ellos a tratar de traer otra vez las inversiones del año 14, del 17 de diciembre del año 14. Esta va a ser otra característica que vamos a tener en el curso. No va a ser un curso lineal, una hechología que empieza en 1902 y es uno detrás de otro los hechos, sino que vamos a tratar de irlo poniendo en contexto para poder ir entendiendo
¿qué sucede? En 1917, ¿por qué yo sitúo el inicio del siglo XX en 1917? Discrepo ahí con Hobsbawm. Y es que ya en el 17 es cuando triunfa la revolución socialista el 7 de noviembre según el calendario occidental. Hay que ver, yo llevaría que en realidad, si nos vamos a hacer un poco más atrevido, el siglo XX cubano empezaría en 1925 con la constitución del Partido Comunista de Cuba, porque hasta el momento lo que vamos a ver es una guerra de partidos burgueses, de una disputa de partidos burgueses entre ellos mismos, el liberal contra el conservador. Lo más cercano que vamos a tener una revolución, digamos, una especie de revolución popular, nacionalista, y ni siquiera una revolución, una rebelión masacre, va a ser la guerrita de 1912 de los, como dirían casi despreciativamente, del Partido de los Independientes de Color. Vamos a ver por un buen momento, vamos a comparar qué está sucediendo en Cuba en 1917 con la revolución, mientras está triunfando la revolución bolchevique en Rusia, mientras las vanguardias ya incluso han superado al postimpresionismo, cuando ya Modigliani está haciendo sus principales y más famosos desnudos. Lo que está sucediendo en 1917 es una patética guerrita liberal conservadora llamada la Guerra de la Chambelona. Ya por ahí empezamos, pierde prestigio, ¿no? Una guerrita que se llama la Guerra de la Chambelona, que es el alzamiento de José Miguel Gómez contra el fraude de Mario García Menocal. Pero estamos todavía en 1912, yo lo que quiero es constatar, comparar cómo para allá, por las Europas, está sucediendo el nacimiento de un nuevo sistema político, de la clase trabajadora enfrentándose directamente a la burguesía, a los imperios decadentes, al imperio, el imperio austrohúngaro que tenía dentro, bajo su dominio, era más austriaco que húngaro, tiene a Hungría, tiene a la República, lo que sería después la República Checa, Eslovaquia, y contrariamente a todo ello, acá vamos a seguir siendo una república neocolonial. Ahí yo quiero hacer una objeción. La historiografía oficial cubana siempre ha llamado, o tiende a llamar, a la república que nace en 1902 una pseudo-república. Yo discrepo completamente de eso porque son los hechos. En los hechos sí hay una república, hay un parlamento, hay una constitución, hay una bandera, un himno, pero bueno, olvidémonos incluso de la bandera y el himno, porque eso existía en varias autonomías de las Europas. Estamos delante de una república como tal constituida, una democracia limitada, de soberanía limitada, pero es una república. Lo que sí pueden poner es el adjetivo de que era una república de soberanía limitada, una república neocolonial. Yo creo que va a ser el primer experimento de república neocolonial, al menos en América Latina, y que le va a resultar muy bien a Estados Unidos. Sin embargo, hay que hacer una alerta. Principalmente la oposición de derecha, o una parte de la oposición de derecha en Cuba, va a tratar de revalorizar mucho el 20 de mayo de 1902 como la constitución de la Primera República. La Primera República, el Estado cubano nace en realidad el 10 de abril de 1869 con la constitución de nuestra república en Guaymaro. Ahí es donde nace el Estado cubano, un Estado que se va a interrumpir en 1878, que malamente aparecerá con la Guerra Chiquita y volverá a aparecer en 1895. Yo quiero recordar que era un Estado, un gobierno bicameral, incluso en plena guerra, era un gobierno bicameral, y eso nos va a atravesar una visión de ciudadanía, un sentimiento de ciudadanía muy grande. En Cuba, no, incluso las dictaduras van a tratar de tener un respaldo ciudadano, y mal que bien todos vamos a ser pares. Nunca vamos a entendernos como, no va a haber ciudadanos, no va a extinguirse la ciudadanía. No, nosotros en las guerras de independencia no tuvimos un Iturbide, ni un Pedro I como en Brasil, ni un Henri Christophe como en Haití. Esto va a llegar hasta la Revolución Cubana y va a trascender la Revolución Cubana. Yo pongo un ejemplo siempre: el referendo para adoptar una nueva constitución en el 2019 tiene
como émulo, en China el único referendo que pudo decidir la ciudadanía en China fueron las protestas reprimidas en la plaza de Tiananmen. En China ni en Vietnam se hizo ningún referendo, para poner la nueva constitución china, la constitución de medidas, digamos que liberal. En el caso nuestro, sí, el impacto de la ciudadanía conllevó a que nosotros hiciéramos un referendo. En el caso del referendo que hubo en China fue la masacre de Tiananmen, más nada. Por eso ese sentido de ciudadanía va a llevar, yo entiendo, lo que sucede en 1902, 1901, se debate en Cuba si aceptar una constitución limitada con una enmienda intervencionista, imperialista, que era la enmienda Platt, que permitía que los Estados Unidos interviniesen en Cuba cuando a ellos le pareciera mejor o cuando le pidiera la intervención. Y el gobierno, bueno, aquel grupo de constitucionalistas aprueba, había gobierno, un grupo de constitucionalistas aprueba una constitución en 1901, una constitución limitada. Eso hay que entenderlo, esa cuestión ciudadana, ¿qué preferían ellos? O tratar de hacer una resistencia prácticamente inútil para mantenerse. ¿Pueden dar un poquito de agua? Inútil para tratar de que se fueran los Estados Unidos o aceptar la propuesta de Estados Unidos. Nosotros nos vamos, pero le dejamos esta medida de que nosotros podemos intervenir cuando ustedes pidan o cuando nosotros entendamos. Yo voy a decir algo ahora bastante sacrílego para algunos marxistas, y es que si nos ponemos a ver, esa visión también sucedió en la Unión Soviética con el campo socialista. Cuando la Unión Soviética entendió, desembarcó en Hungría en 1956, Juan Agui lo desapareció en la Unión Soviética y punto. Y en 1968 la Unión Soviética va a intervenir en la Checoslovaquia socialista con la misma excusa, que el Partido Comunista ha llamado a la intervención para salvar la democracia popular, el socialismo, etc. Es bastante sacrílego lo que estoy diciendo. Algunas ortodoxias marxistas van a pegar el grito en el cielo, pero comparémoslo históricamente. 1906, Estrada Palma y José Miguel Gómez, que se había insurreccionado contra Estrada Palma, van a pedir la intervención de Estados Unidos a Cuba. Punto. Es lo mismo que hizo el Partido Comunista Checoslovaco. En nombre del internacionalismo proletario, de mantener el socialismo, hay que entender los contextos, hay que verlo completamente diferente, pero hay un punto en contacto que después los iremos viendo cuando lleguemos a 1968 y la postura de Fidel Castro ante aquel momento, si la Unión Soviética era imperialista o si tenía rasgos imperialistas. Voy dejando estas provocaciones aquí y quiero caer en el primer gobierno de la República, digamos, de soberanía limitada, de 1902 a 1906, que va a estar presidida por Tomás Estrada Palma. En 1906 va a ocurrir la segunda intervención estadounidense en Cuba. ¿Qué sucede? José Miguel Gómez, un general de la Guerra de Independencia, se va a alzar en armas contra el gobierno de Estrada Palma, aludiendo fraude electoral. José Miguel Gómez convoca, llama, y principalmente Estrada Palma, a la intervención de Estados Unidos, a ver un gobierno interventor de 1906 a 1909. En 1909, casualmente, José Miguel Gómez gana las elecciones por el Partido Liberal. Y en 1912, el Partido Independientes de Color, un partido de afrodescendientes, de un programa nacionalista, un programa popular, por eso digo que es quizás el primer enfrentamiento entre la clase trabajadora, o al menos una representación de la clase trabajadora y las oligarquías en el poder, se alza en el oriente del país y comienza lo que peyorativamente se ha dado en llamar la guerrita de 1912, que lo que en realidad fue una guerra racista. Yo me atreviera a decir algo polémico que generó ya polémica en junio del 2020, que fue un intento de limpieza étnica. En aquel momento se hubo, recién naciendo la revista comunista, la revista digital Comunistas en Cuba, se publicó un artículo en el cual yo pedía, llamaba la atención de la estatua de José Miguel Gómez en La Habana. Voy a poner en contexto la caída de la estatua de José Miguel Gómez, mi petición de que cayera la estatua de José Miguel Gómez o la removieran.
es la guerrita de 1912. Entrevistamos entonces al historiador Julio César Guanche y él nos decía las cifras de los asesinatos que hubo o de lo que constituyó la masacre de Independientes de Color. Y nos decía Guanche, el gobierno cubano dio entonces una cifra de alrededor de 2.000 muertos. Los ciudadanos americanos residentes en el oriente del país, en el contexto de la protesta, estimaron 5.000 o 6.000 muertos. Maritza Elías, historiadora ahora cubana, que se ha enfocado mucho en la región de La Maya, donde donde se potenció la masacre, estima que solo allí, en la región de La Maya, hubo 3.000 asesinados. Tomás Fernández Robaina llegó a considerar unos 12.000 muertos. Esto lo podemos ver en la revista comunista, en la publicación del 26 de junio de 2020, que se llama Tumbar una estatua es tan histórico como construirla. Se erige esa estatua a finales de los 90 y a mi entender es símbolo que se haya mantenido una especie de semiótica de la política, de la semiótica de la restauración, una paulatina, un intento de restauración capitalista a base de símbolos, que lo vamos a ver con mayor fuerza con la reconstrucción y el regreso del Parlamento al Capitolio, el Capitolio fundado por Machado, estrenado prácticamente por el dictador Gerardo Machado, y sobre el cual Fidel Castro decía una y otra vez que eso funcionaba muy bien como museo, pero que nunca el Parlamento, la Asamblea Nacional del Gobierno Revolucionario jamás iba a regresar al Capitolio. Reciente con las protestas de Colombia hemos visto cómo han empezado a derribar estatuas incluso de Colón, estatuas representativas del colonialismo, del esclavismo, y sucedió ahora esta semana también en Canadá cuando derribaron la estatua de la reina de Inglaterra debido a que se encontraron decenas de cadáveres de niños indígenas en Canadá. Yo no pido que le echemos una soga al cuello a José Miguel Gómez, incluso si quieren mantener la estatua de José Miguel Gómez, pero que le pongan una placa debajo o una añadidura diciendo este hombre asesinó entre 2.000 y 12.000 afrodescendientes en Cuba en 1912. Ya si queremos, y es lo que dice Julio César Guanche, tumbar una estatua es tan histórico como construir. Cuando se construye la estatua de José Miguel Gómez, se construye en 1936, cuando casualmente el hijo de José Miguel Gómez, Mariano Miguel, va a llegar al poder. ¿Quién va a construir la otra estatua de José Miguel Gómez que está en Santa Clara? Gerardo Machado. 1959 la estatua de La Habana cae. Por el proceso mismo revolucionario la echan abajo, como cae la estatua de Tomás Estrada Palma, que espero que a nadie se le ocurra erigir la estatua de Tomás Estrada Palma. De José Miguel Gómez se le ha hecho una limpieza de la imagen total. Se llegó a decir que él no había pedido la intervención de 1906, que en 1912 dirigentes del Partido Independientes de Color sí lo habían hecho. El historiador Julio César Guanche se encargó de demostrar que la carta de petición del Partido Independientes de Color pidiendo la intervención de Estados Unidos era una carta falsa. Entonces hay que reconfigurar las historias. Fue revolucionario la caída de la estatua de José Miguel Gómez, fue conservador que se erigiera la estatua de José Miguel Gómez, y yo creo que va a ser tan o más revolucionario lograr que caiga o que se reinterprete la estatua de José Miguel Gómez. 1913 a 1917 va a estar el primer gobierno del conservador Mario García Menocal. Y aquí vamos a ver que José Miguel Gómez parece que él estaba muy entusiasmado con los alzamientos, que se va a volver otra vez a alzar en 1917 debido a un fraude mayúsculo que va a ser Mario García Menocal. Mario García Menocal va a perder las elecciones ante el Partido Liberal de 1917, hace un fraude crudo, y se alza en armas José Miguel Gómez en lo que estaba diciendo que era la guerrita de las chambelonas. En 1921 a 1925, Alfredo Zayas, finalmente el Partido Liberal gana las elecciones con Alfredo Zayas. Estamos viendo
la repetición de la historia de América Latina, de la burguesía liberal que va a apoyar el libre mercado, la separación de la iglesia, y una burguesía conservadora leal a la iglesia, incluso proteccionista, que es algo que no vamos a ver en la burguesía conservadora cubana. Aunque hay que decir que durante el gobierno de García Menocal, la Primera Guerra Mundial, hizo que prosperara en cierta forma en la economía. En estos primeros 20 años de la República va a haber un asentamiento del patriciado político en La Habana, la creación del barrio El Vedado y el Carmelo. Es algo significativo tener en cuenta toda la degeneración del Ejército Libertador, del generalato del Ejército Libertador, que se va a asentar en El Vedado, acá en la capital del país. Va a crear un barrio exclusivo y va a generar sus propias expresiones culturales, poco a poco, refinadas, su propia literatura, como lo fue Dulce María Loynaz, y su propia arquitectura también. Uno de los casos, digamos, menos agraciados de esta expresión de la arquitectura y la sacarocracia y la aristocracia venida menos del momento del generalato, el patriciado cubano, es el parque de Carlitos Aguirre, que está cerca de la Universidad de La Habana, unos pocos metros de la Universidad de La Habana. Ese parque, estamos con un problema técnico, se nos está descargando la batería. No. Estamos al 10%. En todo lo que hemos hablado, estoy en desacuerdo con cuando termine la conferencia. Y habla del tema nacionalismo, porque el Estado es un proceso nacionalista. Estamos confrontando un pequeño problema técnico. Lo podemos editar, espero que se pueda editar. No tenemos cargador, no sé. Sí, claro. Claro. Ahí pasó una cosa, el problema es que esa estatua fue bajada y vuelta a subir. Exacto. Sí, en 1990, a los finales. Bueno, arranco entonces. Fue vuelta a subir, pero con desavenencias de unos intelectuales cubanos, entre otros, Fernando Martínez. Pero es que pesó más la influencia de quienes se Claro, vamos a pasar eso para la ronda de preguntas. Michael, exacto, vamos a pasar cuando lleguemos allá. El IGE para cuando terminemos la charla. Tiene un público de lujo, podemos aportar a diferencias. No, tenemos el problema técnico. Yo estoy seguro que Álvaro quiere hablar. No, ¿Pero qué es un cable estándar? Cable tipo C. Tipo C. Nadie. Oye, pero acá no tiene otra. No es que sea el mío. ¿Y qué es lo que está usando un teléfono? Sí. ¿Puedo ponerlo de mi teléfono? Vamos a hacer un corte de transmisión un momento. ¿Cortamos? Sí. ¿Y cómo corto acá? Cuando cortemos Bueno, gustan en lo que... Tenemos con un problema de la batería. Vamos a hacer un corte acá. Vale, Cristian. Tienen que ingresar nuevamente por el link de Zoom y otra vez retransmitimos, si les parece. Todo desde el inicio. Bueno, no desde el... ¿Desde dónde se cortó? Bueno, ahorita en este momento se está transmitiendo en vivo, ya se está transmitiendo en vivo. Quienes nos están acompañando están viendo este problema técnico. Si logran resolver, no hay ningún problema, podemos seguir con el curso que tú estás impartiendo. Pero si salen en este momento de la plataforma de Zoom, se desconectaría automáticamente de Facebook y tendrían que ingresar nuevamente a Zoom para que otra vez podamos conectarnos a Facebook.
Sí, el miedo es que se nos va a acabar la batería. Es muy pronto se va a acabar la batería. Claro, ¿y no podrían conectarlo al teléfono sin desconectar la transmisión? Sí, vamos a tratar de no desconectarnos, es lo que dice. Ah, acá que se conecte otro móvil y entonces nos conectamos con otro móvil y bueno. Exacto. Otro móvil que se va a conectar entonces. Gracias por avisar. Sí, Dile a esta gente que estamos transmitiendo en vivo. Dile a esta gente que estamos transmitiendo en vivo. Frank quiere recordarle que están transmitiendo en vivo. Sí, ahora lo que vamos a hacer es poner el otro celular, conectarlo a Zoom, entonces conectar este celular para que no se vaya la... Frank, si aprovechas ahora, entonces... Sí, yo voy a continuar entonces la charla en lo que se soluciona este pequeño problema. Perfecto. No, sí, cuando termine la charla. Cuando termine la charla. Bueno, hacemos un primer... Bueno, a ver, ¿ya? No, no contaba, va a seguir en vivo. No sé. Voy a proseguir la charla y después viene la... Ya no queda tanto. Bueno, disculpen todos estos problemas técnicos. Quizás uno de los ejemplos más patéticos de la arquitectura burguesa habanera, de la fuerza de la sacarocracia habanera, es el parque de Carlitos Aguirre en la Universidad de La Habana, muy cercano a la Universidad de La Habana, que se erige en 1923. Quienes hemos sido estudiantes de la Universidad de La Habana, hemos pasado por ese parque y al menos muchos creímos que Carlitos Aguirre era un mártir de la Revolución del 30, porque debajo de la estatua mayúscula de Carlitos Aguirre hay una pequeña placa haciendo homenaje a Rafael Trejo, a Ramiro Valdés Auzá, combatientes de la guerra de la Revolución del 30, aunque Ramiro Valdés Auzá no muere en la Revolución del 30. Y con el pasar del tiempo hemos visto quién era Carlitos Aguirre. El parque de Carlitos Aguirre no es ni más ni menos que un muchacho que se gradúa en 1903, hijo del general Charles Aguirre, que el padre le paga unas vacaciones en Europa y él va a Bayona con una pretendiente estadounidense que tenía, va a una corrida de toros. Carlitos Aguirre, como buen empoderado que está en la primera línea, está en el balcón privilegiado, a su novia estadounidense le está dando mucho el sol, es el verano, le pide a Carlitos Aguirre que se cambien de banco. Está el torero enfrentando al toro, el torero le clava la espada en el lomo al toro, el toro se encabrita de un salto, se separa la espada del cuerpo del toro y la espada cae en el pecho de Carlitos Aguirre. Es una muerte estúpida, es la mala suerte, y el padre general de la guerra de independencia, Charles Aguirre, decidió hacerle un parque a Carlitos Aguirre, y además la villa donde ellos están viviendo se llama todavía Villa Carlitos. Quienes vayan cerca van a ver que está medio derruido, pero todavía se puede ver el cartel en losa que dice Villa Carlitos. Esto es un ejemplo casi que anecdotario para verse la decadencia de la aristocracia, aunque hay que tener en cuenta toda la Vía Apia, que se puede entender la Vía Apia de La Habana, que es el paseo de los alcaldes, que nace desde el malecón hasta terminar, diríamos casi que llegando a la Plaza de la Revolución. Pero esto lo que quiero decir es que en 1923 hasta 1925 lo que estamos es acercándonos al reciclaje de las luchas de la burguesía liberal, la burguesía conservadora, la sacarocracia, la aristocracia venida menos, la creación de su propia cultura, y no hemos tenido todavía un enfrentamiento de la clase trabajadora contra el gobierno burgués. En 1925 entonces es que se va a constituir el primer partido comunista de Cuba. El primero porque después en 1965 Fidel va a reconstituir algo, va a fundar el Partido Comunista de Cuba, pero eso va a ser un proceso revolucionario diferente. En 1925
se agrupan una serie de agrupaciones comunistas en La Habana, la Asociación también Comunista Hebrea. Va a venir un personaje soviético, polaco, enviado de la Internacional Comunista, polémico, de venir de él en la historia, que se llama Fabio Grovar. Vamos a poner en un tintero a Fabio Grovar y lo vamos a dejar para la década del 60 y hasta los años 80, donde Fabio Grovar va a jugar un papel interesante en la política y en la academia de la historia cubana, de la historiografía cubana, vamos a decir así. ¿En qué año se constituye el Partido Comunista de Cuba? 1925. ¿Qué está sucediendo en la Unión Soviética en 1925? León Trotsky está enfrentándose abiertamente a Stalin, está dirigiendo a la oposición de izquierda. Stalin tiene el poder y por lo tanto la línea que se está trazando desde la Internacional Comunista es una línea stalinista, plenamente stalinista. Todavía Stalin no tiene el poder casi que absoluto que va a lograr acumular en la década del 30. Trotsky, oposición de izquierda, todavía es fuerte dentro del partido bolchevique, pero hay una preeminencia del stalinismo en la Internacional Comunista y en el Comité Central, el Buró Político del Partido Bolchevique. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que el Partido Comunista de Cuba nace, a diferencia de otros partidos, bajo la égida, bajo el signo del estalinismo. Debido a ello, en 1928, Núñez, la huelga de hambre de Mella, 28 o 27, 26, 1926. En 1926, Julio Antonio Mella decide, Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista de Cuba, una figura icónica del estudiantado universitario cubano, decide hacer una huelga de hambre en oposición a la dictadura de Gerardo Machado, que ya ha llegado al poder en 1925 de manera constitucional y ha hecho una prórroga de poderes y empieza a degenerar rápido, de manera paulatina, pero expresa, en una dictadura que caerá en 1933. Julio Antonio Mella, comunista, en oposición al dictador Gerardo Machado, va a hacer una huelga de hambre que en la historiografía oficial actual, todos los que hemos nacido después de la Revolución Cubana en los 80 principalmente y 90, se nos presenta como un hecho heroico, que lo fue, y plausible, que lo fue, de Julio Antonio Mella. Y sucede que la huelga de hambre le va a costar a Julio Antonio Mella la fusión del Partido Comunista de Cuba, porque fue una huelga inconsulta y le van a señalar voluntarismo pequeño burgués. Esto es algo que no pocos hemos sufrido en nuestras polémicas con la burocracia. No se nos ocurrió hacer huelga de hambre, pero ni nos han señalado de voluntarismo pequeño burgués, pero esto va a ser algo que va a atravesar el siglo XX, toda la conformación del Partido Comunista de Cuba, después Unión Comunista Revolucionaria, después Partido Socialista Popular. Estoy hablando al menos de los comunistas bajo la égida del estalinismo, que ya sabemos que va a durar bajo Stalin hasta 1953 y después va a continuar con el regreso de Brezhnev a pesar de las reformas khrushchevianas. Julio Antonio Mella va a ser expulsado, va a exiliarse en México en 1928-27 y el 10 de enero de 1929 va a ser asesinado. En torno al asesinato de Mella en México se han tejido dos grandes teorías. La más atractiva para el trotskismo internacional y para quienes disentimos del estalinismo es que fue asesinado por Vittorio Vidali. Vittorio Vidali era un representante de la Internacional Comunista, ya estalinista abiertamente en México, que después se va a convertir en un héroe de la Guerra Civil Española. Hay un himno, una canción muy famosa del Quinto Regimiento, el 18 de julio en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el Quinto Regimiento, y unos versos después dice: con el comandante Carlos no hay miliciano conmigo. El comandante Carlos era Vittorio Vidali, que va a terminar siendo, tras la muerte de Mella, el compañero de toda la vida de Tina Modotti. Vittorio Vidali estaba muy celoso de Julio Antonio Mella, que entonces era el compañero de Tina Modotti. Vittorio Vidali es un estalinista duro,
que va a terminar siendo un agente de la NKVD, que va a formar parte de las represalias en la Guerra Civil Española, se va a pagar 30 segundos. Sí. Y yo creo que da tiempo para cerrar. Se le acusa entonces a Mella del asesinato, se acusa al estalinismo del asesinato de Mella y también a la misma vez de la dictadura de Gerardo Machado. Hay una frase icónica de Bueno, al parecer nos hemos quedado a la mitad de esta interesante charla. Vamos a ver si se logran conectar nuevamente y si no, pues, bueno, vamos a esperar a la segunda charla que se plantea para la siguiente semana. Frank nos estaba comentando que se van a hacer los sábados y domingos, paulatinamente hasta la 9ª sesión. Bueno, sí, al parecer ya se salieron y bueno, creo que Frank estaba concluyendo un poco su argumento en relación a lo que tiene que ver con la historia en Cuba desde 1902. Interesante lo que decía en relación a Julio Antonio Mella, que justamente llegó a México y que bueno, que lo asesinaron prácticamente. Entonces, qué lástima que tuvieron este problema pues de la batería. Era un problema de batería más que por otra cosa. Vamos a cerrar la transmisión en este momento en Facebook para que si en algún momento se vuelven a conectar los compañeros en Cuba puedan compartirnos incluso el debate, porque por lo que estaba viendo va a haber un debate ahí que se plantea interesante con los compañeros y compañeras que están ahí en La Habana. Entonces, terminamos la transmisión desde la revista Nueva Realidad en Facebook y posteriormente, si los compañeros se vuelven a conectar, vamos a retransmitir la transmisión y si no, pues seguramente nos vamos a ver el próximo sábado y domingo con la segunda y tercera sesión de este curso de verano en relación a la historia de Cuba en el siglo XX. Entonces, pues les agradecemos a quienes están en Facebook y pues hasta el próximo fin de semana o si no, hasta un rato si se conectan nuevamente. Muchas gracias. Pues hemos parado la transmisión en Facebook, compañeros, David, Víctor, Joan, César. Yo me quedé bastante entusiasmado de seguir escuchando a Frank porque está poniendo bastantes puntos ahí interesantes, que finalmente al parecer se va a dar un buen debate por lo que estaba yo viendo en la primera parada que hizo Frank justamente por lo de la batería. Empezó ya ahí, había personas como queriendo intervenir, incluso debatirle a Frank sobre su posición. No sé si alcanzaron a ver eso. Muy interesante. Acabo de recibir un mensaje de voz de Frank que dice que están intentando volver. Ah, perfecto, excelente. No sé si un segundo, no sé si oirán. Sí, estamos haciendo todo lo posible para regresar. Ah, perfecto. Carvalho informa al público presente que en realidad las charlas, me dio tiempo para terminar las charlas expresamente, que lo que falta es la ronda de preguntas-respuestas. Pero la conferencia sí está íntegra. Ah. Vale, perfecto. No, pues no estuvo, de hecho sí, justamente estaba ya concluyendo y cerrando un poco la conversación. Pues bueno, esperemos que para la próxima semana podamos tener una interacción completa con Frank y... Bueno, parece que están intentando conectar ahora mismo. O sea que... Sí, vamos a esperar sí, a que se conecten nuevamente. Y ojalá se puedan conectar y podamos hacer nuevamente la retransmisión en Facebook, porque es interesante todo este tipo de temas, que la gente que nos visiten, por ejemplo, en la plataforma que tenemos en Facebook, que puedan saber de manera, digamos, más directa lo que está pasando en Cuba, cuáles son las posiciones, cuáles son los temas,
cuáles son, digamos, los debates que están llevando a cabo. Por ejemplo, lo que decía sobre los monumentos, muy interesante. Yo leí justamente el artículo que tú compartiste, David, sobre los monumentos al racismo en Cuba. De hecho, también Frank nos permitió publicarlo en la revista Nueva Realidad, lo publicamos justamente en el primer número. Y es muy interesante porque efectivamente por todos lados están viendo caer monumentos que no deberían de estar ahí. Y lo que tú decías hace rato, justamente con el artículo que compartías de lo que está sucediendo en Canadá, y incluso Frank hacía mención de ello hace un rato, con lo que decías de lo de la reina, la estatua de la reina que cayó prácticamente. Entonces, son temas creo que muy relevantes no solamente para Cuba, sino a nivel mundial. Aquí, por ejemplo, también se está dando un debate muy interesante. Y les comento que yo estoy viviendo en este momento en Manchester y pronto me voy a regresar a México. Y también en Inglaterra se están dando procesos bastante interesantes en relación a las estatuas. Justamente en Bristol también por lo del movimiento de Black Lives Matter, la vida de los negros importa, empezó a crecer mucha organización en relación a los grupos de activistas y de organizaciones. De hecho, aquí justamente en Manchester todos los miércoles nos hincábamos por 9 minutos en un parque cercano a donde yo vivo, justamente en protesta, justamente por los asesinatos que estaban haciendo las fuerzas represivas, no solamente en Estados Unidos, en todas partes. Entonces es interesante ver cómo grupos, organizaciones, vecinos, vecinas, se empiezan a organizar en torno a una lucha, a un referente. Entonces, y justamente en Bristol se tumbaron bastantes estatuas también sobre esclavistas del siglo XIX. Sí, de hecho lo impresionante es que llegaron a tumbar estatuas en Estados Unidos a raíz del movimiento Black Lives Matter, pero según yo sepa, la primera vez que se hizo fue Bristol. Exacto. O sea que el movimiento llega de Estados Unidos a Gran Bretaña y la idea de tumbar la estatua en Bristol, que ahora hay casos de brujas contra gente allá, pero luego vuelve a Estados Unidos. Oh, ya tenemos Cuba otra vez. Claro, perfecto. Qué bueno que se vuelven a conectar, compañero. Bueno, te alcanzamos a ver, no sabemos si nos alcanza a escuchar y a ver también. Aquí estás, Frank. Perfecto, Frank. Si nos alcanzas a escuchar y ver nuevamente. Te alcanzamos a ver, Frank, pero no te escuchamos. No te alcanzamos a escuchar. No sé si tú nos alcanzas a escuchar y ver, Frank. Nosotros a ti sí te vemos, pero no te escuchamos. No escucho. No, al parecer su micrófono no está funcionando. No está funcionando su micrófono. Frank, tu micrófono no está conectado. Para que te oigan, le da ¿Me oyen? Ahora sí. Ahora sí ya te vamos a cerrar ya la última que lo había dicho acá, y es el asesinato de Mella. ¿Qué sucede con Carlos Vidali? Ya voy a cerrar la conferencia, la primera charla. Mella, se hace la pregunta siempre, hay un sector trotskista que se pregunta si Mella era trotskista. Ahí viene siempre el debate mío de si leer, difundir y apoyar a Trotsky equivale ser trotskista. Yo no creo que necesariamente Mella haya sido trotskista. Mella le dedica un bello artículo a Trotsky, incluso lo va a llamar el dínamo de la revolución bolchevique. Nunca unir a la posición de izquierda, y lo que sí, si se le asesinó el estalinismo o no, las pruebas al parecer arrojan que sí fue la dictadura machadista quien asesina a Mella. Ahora queda entonces la duda también que si el estalinismo ha modificado tantos archivos y reconfeccionado la historia de Cuba una y otra vez, y la historia a nivel internacional, que han desaparecido y aparecido personajes con otras caras, incluso a veces con otros nombres, ¿por qué no se pudieron modificar los archivos que tenemos acá? Eso quedaría ya una pura especulación. Claro, para nosotros los comunistas anti-estalinistas ha sido más interesante que a Mella Vittorio Vidali fuera quien lo asesinó,
y no tanto el típico asesinato del esbirro que le paga la dictadura. Pero al parecer no sucedió así, no, Mella parece que no fue el Andreu Nin de Cuba. ¿Quién despide el funeral de Julio Antonio Mella en México? Por la Asociación de Nuevos Emigrados de la Revolución Cubana, que es una organización que va a crear Mella para desembarcar acá en Cuba, lo va a despedir ni más ni menos que un personaje que se llama Sandalio Junco, un líder sindicalista comunista afrodescendiente. Con esto cierro la primera charla. Pongamos a Sandalio Junco en un tintero y veámoslo en la próxima conferencia. Preguntas y respuestas, Cristian, Carvala. Vamos, sí, pero para ver si hay también por aquí. Aquí hay bastantes preguntas y respuestas en el... Sí, adelante David, está levantando la mano. Poca participación en la sociedad civil, al menos hay participación acá. Bueno, primero, encantado de verles desde Cuba en Zoom, que yo estaba diciendo al compañero de México que creo que es la primera vez que se haga una charla política en Zoom desde Cuba. No sé. Muy interesante la introducción de gran parte de esta historia, no sabía nada. Quería comentar un par de cosas más globales. De hecho, la cosa más global es precisamente cómo en estos temas creo que hay que combinar lo específico de cada caso con la visión global. Frank, tiene mucho ruido allá. Sí, Michael, que hay mucho ruido también, porque él está haciendo una pregunta. Hagamos que vengan las preguntas aquí, después abrimos con las preguntas. Sí. Sí, Carvala. Sí, que es la clave es la combinación entre lo global y lo local y tener ambos elementos. Entonces, en lo global, sobre si Hobsbawm dijo que el siglo XX empieza en 1914 con la guerra o en 17 con la Revolución Rusa, pues puede parecer una cosa abstracta, pero para mí es una cuestión clave entender qué es el imperialismo, que es el factor clave del siglo XX y seguramente del siglo XXI. Entonces, yo acabo de pensar que quizás el siglo XX no empieza ni en 14 ni en 17, sino en 1885 con la ocupación definitiva de África. Entonces, el imperialismo arrasa aquí, llega a Cuba con el conflicto entre el imperio español en caída, el imperio americano en auge, y sigue con la Primera Guerra Mundial. Y sigue después de Stalin, con Stalin la Guerra Fría, sigue el imperialismo. Entonces, para mí, evidentemente, no pienso que la clave de la Guerra Fría es un conflicto ideológico, es un conflicto imperialista, igual que entre España y Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial, y el conflicto que sigue hoy con Estados Unidos, Rusia, China, a no ser que alguien quiera decir que China es comunista, y también según el caso con la Unión Europea. Entonces, yo creo que se entienden las cosas mejor viendo esta como una continuidad y no como un cambio cualitativo enorme durante todo el periodo stalinista de la URSS, porque luego yo creo que no se entiende. Es una cuestión global, general, y después siguiendo con esta visión de lo local y lo global. Mientras estaban desconectados, estaba hablando de lo del Black Lives Matter y las estatuas, y el artículo que escribiste sobre la estatua racista en Cuba. De nuevo, si todo es específico local, entonces es una estatua. Pero si ves como parte de un mundo en lucha contra el racismo, entonces hay que preguntarse por qué sobrevive una estatua en Cuba, una estatua racista en Cuba. Entonces ver mucho más las conexiones y luego las diferencias, y no intentar tratar cada espacio como una especificidad, un accidente, como fue un texto de Che, o excepción histórica. No, es parte de una continua que yo creo que viene del imperialismo, que sigue.
Entonces, para entender la historia de Cuba, creo que hay que entenderlo en el contexto de imperialismo entre bloques capitalistas y cómo se intenta buscar la vida entre estas presiones. Y corto aquí. Muy bien, David. Bueno, un poco el comentario que yo me gustaría hacer en relación a la charla que nos has dado, Frank. Te agradecemos enormemente desde la revista Nueva Realidad que nos estés impartiendo este curso y que estés compartiendo tus conocimientos con todos nosotros. Realmente me queda, digamos, la pregunta de saber cuál es la relación intrínseca que se pudo tener entre el activismo de Julio Antonio Mella y León Trotsky en México. Es decir, cuando Trotsky llega a México, justamente escapando de una persecución política que se le venía haciendo desde Rusia, en ese entonces la URSS, nos damos cuenta que finalmente esos tentáculos llegaron no solamente a atentar, sino a asesinarle directamente a Trotsky en la Ciudad de México. Bueno, tú sabiendo evidentemente esta situación, ¿cuál es la relación que tiene justamente este asesinato con el asesinato que se dio también con Julio Antonio Mella, Frank? Con eso te lo agradeceríamos demasiado. Muchas gracias. No llega la pregunta. Sí, bueno, la pregunta es en relación a justamente en México en relación a Trotsky, Julio Antonio Mella, que evidentemente llegaron a México escapando de Cuba por la dictadura de México, y que llegue a México, y paralelamente también Trotsky llega a México. No llega la pregunta. La pregunta es la relación que pudiera haber entre ambos asesinatos, la relación que tendría que ver justamente con la URSS en ambos atentados. Sería más bien la pregunta, ¿cuál es la relación que se pudiera encontrar entre ambos asesinatos, Frank? Entre el de Andreu Nin y el de Mella. Claro, el de Trotsky, claro. Y el de Trotsky. ¿Hay otra pregunta por allá? Porque por acá hay bastante. Me parece que no. Voy a dar la palabra. ¿Cómo hace para que se oiga, Oscar? Para que ellos oigan lo que estamos haciendo acá. Ya ahí sí. Yo creo que vamos a tener que cerrar la conferencia acá ahora, ¿no? ¿O tú crees que se puede hacer? Solo prepararemos para... Sí, la cuestión es cómo se llega para acá. La pregunta que te manden para acá. Y digo que las preguntas ustedes las pongan para acá. Frank, te comento preguntas que se puedan ver en ese foro en el cual tú estás, que al parecer hay muchas compañeras y compañeros que quieren preguntar, Mejor, sí. comentar. Sería muy interesante que nos los pudieras compartir por este medio también, si es posible, que pudiéramos presenciar esas participaciones, esas preguntas, esos comentarios. Será muy enriquecedor para todos y todas nosotros. Claro. Es pasar el móvil, para que hablen de los móviles. Ah, sí, perfecto. Dice que pasar el móvil para que hablen ustedes directamente con el móvil. Sí, me parece que es bastante bueno. No se puede ahora. Los comentarios que preguntan a cada uno, hagan lo que quieran. Y después respondo, es lo que yo que cada uno directamente se lo haga. Y se hace de material, sí, es verdad, en muchas organizaciones hubo un error técnico. Pero que se ponga
Bueno, se oye lo que están hablando aquí. Sí, por favor, si nos pueden compartir las participaciones. Estamos viendo que hay varias compañeras y compañeros que querían hacerle preguntas a Frank. Entonces, para nosotros será muy enriquecedor compartir. Ya estás hablando, esto no es un micrófono para ponerlo. Entonces habrá que hacerlo con No, a ver, preguntan tal cosa. Sí, lo que se pierde en los comentarios, que es lo que ellos estaban pidiendo. ¿Tú vas a hacer algún comentario? Después se pone el video al final lo Es que no vamos a pasar para teléfono. Exactamente. Hola, por aquí. Oh, tiene cámara. Buenas tardes. Por aquí, Miguel González Vivero, soy periodista, trabajo en Tremenda Nota. Tengo muchas preguntas, he estado disfrutando la larga conversación de Frank. Es muy poco tiempo para abarcar todos los años de la República, donde además hay un montón de generaciones, un montón de frustraciones, complicaciones, decepciones, acciones por parte también de los políticos y de la sociedad, de la ciudadanía. Es una época francamente apasionante. Yo tengo, Frank, algunos comentarios que hacerte. O sea, tú te estabas refiriendo a estas periodizaciones, o sea, dónde empieza el siglo XX, tratabas de ajustar un poco algunas nociones al caso cubano. Para mí, el siglo XX cubano empieza con el fin de la dominación española. Empieza con 1899, o sea, cambia todo en Cuba. Y se inaugura una nueva época completamente diferente. De hecho, es cuando llega el capitalismo, o sea, había capitalismo antes. En 1899, además, digamos, con una transformación también en toda la vida cubana, que para muchos expertos, para muchos historiadores, no sé, tú pensando en la Iglesia, es la consolidación de la modernidad y de las aspiraciones de la modernidad en un país que se veía, exacto, en un país que se veía anticuado en muchos sentidos, en un país pero que al fin y al cabo era un capitalismo esperando dar todavía pasos de avance que la política española estaba frenando. Entonces creo que el siglo XX cubano empieza en 1899, en ese momento en que los americanos traen a Cuba, los americanos sanean el país, los americanos empiezan a inyectar capitales, los americanos hacen estrategias, tiene emigración estadounidense también, en fin, creo que ahí es donde empieza el siglo XX. Con respecto a la República, bueno, de la República se puede hablar muchísimo más. Sí. Se puede la República a veces profundizar demasiado, realmente no hay tiempo. ¿Por qué si vas a hablar si eso, o sea, según la historia de la República estrictamente, o sea, los comunistas nunca fueron una fuerza política decisiva en la República, sino una fuerza política en la República. O sea, ¿por qué le das una atribución especial? O sea, marcas un límite de la periodización en ese año. Eso es lo único que te quiero preguntar por el momento. Tengo muchas más preguntas, pero hasta se está acabando la batería del teléfono. Ya. Entonces, bueno, le paso el teléfono a otra persona que quiere preguntar algo más y seguimos hablando aquí. Estas son las personas que están aquí para que le echen un vistazo.
Bueno, mira, hola a todos y todas. Mira, y estoy acá, bueno, también respecto, o sea, a lo largo, el comienzo del siglo XX, desde el punto de vista de lo que había dicho Frank. En la historia, ¿no? Yo lo que pienso que hay que ver ahí es, número uno, tú marcas el inicio del siglo, o sea, vamos a preguntar que el siglo XX es un siglo largo, porque empieza, perdón, un siglo corto, porque empieza el 17, exacto, en el 14 con la guerra. Tú lo ves en el 17. Yo te pregunto, entonces una pregunta es una petición a que te refieras a ella, y es a las influencias o sea, la influencia de la Revolución del 17 en determinados movimientos políticos y sociales de Latinoamérica y también, bueno, en el mundo, y cómo eso el proceso en Cuba, y entonces por ahí es que pudiéramos entender la importancia que tú le das como historiador a la fundación del Partido Comunista en Cuba, porque no podemos olvidar, Michael, yo difiero de ti, yo sí creo que fue decisivo, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un problema, que es que estamos partiendo de la conferencia, o sea, él parte de la conferencia y el final es el inicio de lo que viene más adelante. Yo sí creo que la fundación del Partido Comunista, porque si bien hasta ese momento de la conferencia solo se funda, solo digamos que es un bebé recién nacido el Partido Comunista, vamos a tener claro que el Partido Comunista es lo que vino después, o sea, no, lo tumban los trozos, ¿no? Pero la cosa es la siguiente, el Partido Comunista sí es decisivo porque, bueno, después el Partido Comunista fue el modelo impulsor de todo lo que sucedió después. Entonces yo sí creo que contar tu historia desde ese punto de vista es lógico. Y bueno, para eso estamos aquí. Frank, el teléfono. No, a ver, yo pienso que el Partido Comunista fue influyente y si vamos a hablar de este tipo de cuestiones, no se debe obviar. La influencia no era tal, porque como te decía, es un bebé recién nacido, pero más adelante, por supuesto que fue importante. Entonces, Frank, toma. ¿Entiendes la pregunta por dónde anda? Bueno, muchas gracias a Michael González Rivero, director. Yo siempre le he dicho a la querida Carolina Barrero que la belleza está en la diferencia. Es bello que tengamos a personas que se asumen marxistas heterodoxos, o Michael que se asume como un socialista. Cuba, y entonces en la pregunta si la Cuba de la clase burguesa, si la Cuba de la clase trabajadora, antes de contestar a la pregunta de Michael, quiero ventilar una frase provocativa, un tema provocativo que dijo David Carvala. Dijeran que era clifista. Carvala dice que la Guerra Fría sistema gobiernos tutelados, colonias, vamos a decirle cierta, no
acá Michael dice los protectores. Interesante, ¿no? Bueno, voy a responder la pregunta de Michael. ¿Por qué es tan importante la muy larga de 1 hora? De la conquista, el Partido Socialista Obrero, ¿cómo se llamaba el fundador del Partido Socialista? Un anarquista, Enrique Sorroy San Martín, que va a constituir un partido que desgraciadamente no va a trascender, se va a diluir en la nada, digamos así. Sin embargo, el Partido Comunista de Cuba, su constitución en 1925 y la muerte de Julio Antonio Mella en 1919 sí va a marcar un antes y un después en las luchas contra el capitalismo, debido a que por primera vez se va a empezar a enfrentar a la burguesía desde una organización política marxista que va a generar huelgas, rebeliones, revoluciones en 1933. Michael González me está recordando que la revolución, que el señor Machado, el 12 de agosto de 1933, no lo tumba el Partido Comunista de Cuba, pero lo va a tumbar la huelga que va a derrocar a Machado, que de eso vamos a hablar más adelante, quien la va a llevar nació de mano del Partido Comunista de Cuba, y en ese momento la bolchevique leninista, 14 de septiembre de 1933, un mes y 2 días después de la caída de Machado. Entonces, si nos ponemos a ver, la caída de Machado no estuvo dada por las oposiciones burguesas, ni siquiera, diría yo, por la oposición acumulativo. Lo que se va a estar dando no está ya una revolución en un día. Recordar algo también aquí, lo traigo a coyuntura. ¿Quién provoca la caída del zar? El zar de febrero de 1917 para el zar no van a ser los eseristas, no van a ser los mencheviques. Trotsky está en Nueva York, Lenin está en Suiza, va a ser el hambre, las masas hambriadas que van a salir a derrocar al zar. Y es algo que hay que tener bien en cuenta, cómo las masas a veces sin conducción política alguna pueden lograr derrocar un gobierno, incluso un imperio como era el imperio zarista. Y después ello derivó, como hemos visto, en un gobierno burgués que fue el gobierno de Kerensky, el gobierno provisional. Es lo mismo que hubiera sucedido aquí, que sucedió aquí en Cuba, cuando una huelga general de la derrota de Machado, lo vamos a ver en la segunda charla. Insisto, si no hubiese constituido el Partido Comunista en 1925 y con Mella como una figura importante y vital, hubiéramos sucedido ante otro pensamiento liberal en contra de los conservadores. No hubiese habido una revolución de masas como si hubo en el 33, sin un partido, sin una organización marxista, sin organizaciones socialistas tratando de dirigir aquel proceso. Hubiera venido en otro lanzamiento de José Miguel Gómez, hubiese venido en otra guerrita de 1912. Recordemos que Iteras, ya lo llevemos estoy hablando del gobierno que va a sustituir a la dictadura general de Machado,
el gobierno de Literas, Ramón Grau San Martín, el primer ministro, que era Antonio Literas, era un socialista. Pasando, Núñez, tú tenías que decir algo. Después, ahora te pasamos. De cierta manera, ya lo traje, el impacto de 1907 en la intelectualidad cubana. Quiero recordar el primer monumento que se le hizo a Lenin en el hemisferio occidental, se le hizo en La Habana. La lancha, el que transporta a los pasajeros de La Habana a la Villa de Regla, se llamó Nikolai Lenin, y se le sembró un olivo en la colina de la Villa. Ese es el primer homenaje, el primer monumento que se le va a hacer a Lenin. Todo ello va a tener impacto en la intelectualidad del momento. Pensémoslo en Alejo Carpentier, que después va a terminar estando exiliado en Francia. Protesta de los 13, me recuerdo la protesta de los 13, ¿qué año fue? 1923. Se va a ir cosiendo todo un... la intelectualidad cubana, Dulce María Loinás del Castillo, en Emilio Roy Leuchering, va a impactar en el 1917, en el Grupo H, constituyéndose en Santiago de Cuba, un grupo completamente desconocido, eliminado por la censura prácticamente por el hecho de que quien lo constituye va a terminar siendo uno de los fundadores del partido bolchevique leninista de manera directa e indirecta, Juan Ramón Breá. Juan Ramón Breá hoy no existe ni siquiera en el diccionario de literatura cubana, ni como surrealista. Ya eso lo veremos más, creo que en la próxima conferencia, que debió haber sido mañana, pero bueno, el ciclón no los impide, y lo haremos el próximo sábado. Voy a pasar otra vez a Núñez para entonces responderle a Cristian. Buenas tardes. Tú también. Quería hacer una pregunta, Fran, con respecto a la fundación del Partido Comunista. Tú hablas de Mella como una figura vital, y yo quiero que me hables, y partiendo de la pregunta que te voy a hacer, ¿qué tan comunista partiendo del proceder, de la trayectoria histórica que tiene Carlos Valiño, ¿no? Recordemos que conoció a José Martí y su relación con el Partido Revolucionario Cubano, y viene y funda como un veterano, ¿no?, junto con jóvenes, como medio, el primer partido comunista, que como bien es pues, estalinista. Entonces, ¿qué tan comunista es Carlos Valiño? ¿Se me oye, Cristian? Se te escucha y se corta. Cristian y a... Quizás está moviendo el micrófono bastante. David nos está diciendo al Partido Comunista que salir. David se está saliendo porque ya es tarde por Barcelona.
Pero te sigo escuchando, Frank, te estoy escuchando. Bueno, yo quiero hablar nosotros terminamos siendo la sección cubana, estaba atendida, la sección cubana de la Internacional Comunista la atendía directamente el Partido Comunista de México. El Partido Comunista de México envía un representante, una especie de organizador de nombre del Internacional Comunista, y sucede algo un poco técnico. Está recogido en los documentos que se pueden aquí enviar, es que a la hora de atender al mexicano que se lo quería llevar a la casa. El mexicano va a tener que asumir su propio hospedaje. En el documento se ve una indecisión tremenda, que si no lo puedo asumir porque no tengo dinero, ¿no? Tiene un problema familiar. El pobre mexicano tuvo que ir a rentarse algún... Paso por orden cronológico a la pregunta de Núñez y termino en la pregunta de que Baliño era muy cercano a José Martí en revolucionario, el partido de la clase trabajadora cubana, podemos decirlo, ¿no? Porque las bases del Partido Revolucionario de Cuba que va a fundar José Martí son las bases trabajadoras de los vaqueros de Tama. Por tanto, ya Baliño Vaquero se entendía como socialista, cercano a Martí. Martí no era socialista, pero sí era Cuba. Sucedió en América Latina, que era un caudillaje total, desde ponderado Simón Bolívar, pasando por O'Higgins, San Martín y el desastre del Iturbide. Digo, en el pueblo monárquico que se proclama como emperador, ¿no? Y a la independencia la va a dirigir un partido político de la clase trabajadora, donde las masas van a ser la clase trabajadora, y más allá de que Tomás Estrada Palma haya generado políticamente al punto de la intervención de Estados Unidos, Tomás Estrada Palma era un simple profesor, simple maestro de Nueva York, y el fundador del Partido Revolucionario Cubano es un intelectual que no tiene nada que ver con la sacarocracia, con el generalato de José, y que va a tratar de imprimirle un carácter cívico, ciudadano, continuo a la guerra de independencia. ¿Qué tan comunista era Carlos Baliño? Yo creo que es el que va a lograr hacer el puente entre la guerra de independencia, el pensamiento socialista que tristemente puede cambiar de la primera. El Partido Comunista, que reitero, no hubiese existido de esa manera la revolución del 33 y Machado si no hubiese estado presente el Partido Comunista. Hubiésemos estado presenciando otro tipo de rebelión, de revolución, al trotskismo con fuerza desencadenante. Y Cristian me pregunta, ciertos paralelismos entre la muerte de Mella, la de Trotsky, la de André Unil, todo bajo el signo del estalinismo. Al parecer ya dije que no es Mella asesinado por Vittorio Vidal, pero sí esas prácticas van a ser prácticas que se van a volver en la Guerra Civil Española. El fundador del Partido Obrero Unificado Marxista de España lo van a asesinar en plena Guerra Civil en 1937. Entonces NKVD, el Partido Comunista Español, que va a acordar totalmente, o lo van a desaparecer. Todavía no sabemos dónde está André Unín, y una práctica similar, que es lo que se con el asesinato de Sandalio Jun, con una extensión del pistolerismo estatista que va a suceder en 1942, el asesinato de
Por ahora es todo. Hoy es 3 de julio y terminamos de transmitir en La Habana desde los cuarteles generales de Tremendo Nota en colaboración con la revista de Comunista. Un saludo grande. Cortamos por ahí. Muchas gracias, Frank, por Gracias a ustedes. gracias por permitir. Disculpen todos los problemas. Y nos vemos el próximo fin de semana, si te parece bien. Recibo un abrazo bien fuerte y nos vemos pronto, camaradas. Muchas gracias por Abrazo grande. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno.